Pues este podcast tiene como propósito conocer más que todo cómo fue Valentina, más atrás del suceso que se vivió. Queremos llevarlo más en un enfoque humano, respetuoso, sobre todo reflexivo, desde el centro de la historia, que en este caso es la persona, y no únicamente el acontecimiento que transformó su vida. Mi nombre es Ariana Torres y me encuentro aquí con... Vladimir Cosíos, mi nombre es Vladimir Cosíos, soy el papá de Valentina. A tu pregunta, Valentina era una niña maravillosa, muy inteligente, solía estar todo el tiempo haciendo preguntas a su corta edad de un contenido así profundo sobre la naturaleza, el universo, Dios, etcétera. O sea, todo preguntaba. Y también tenía una inteligencia bastante constructiva. Ella estaba inventándose historias, el hecho de que avanzara en la flauta y en los instrumentos de una forma bastante ágil daba muestra de su inteligencia. También estuvo un tiempo en danza. De hecho, le tocó escoger entre danza y música. Lo hizo con un gran dolor y era muy amorosa. Ella siempre iba corriendo y me changaba, se lanzaba en el aire y me changaba con las piernas, este ruso que escoce con las piernas. Esa era mi Valentina. Si yo le hubiera preguntado hace 10 años quién era Valentina, ¿qué me habría respondido? Que es una niña que tiene muchísimas esperanzas en el mañana, que tiene muchísimo camino por recorrer, que está justamente, es primera actriz de la flauta y que ha hecho sus primeras grabaciones, que ya tienen unas canciones grabadas con sus hermanos y que algún rato iba a salir a la luz, va a salir a la luz ya hace 10 años y que está en sus sueños, quiere pues, subir sus propios videos a las redes. Todavía no le hemos permitido tener en el Facebook nada de eso, pero ya dice que quiere subir para que tener su propio enjambre de gente que le siga. Claro. En este caso, ¿cuál era la costumbre que hoy extraña más de Valentina? Una costumbre que ella tenía, ya sea con usted, en casa. El ponerle el nombre a las cosas, ella se inventaba, hasta la almohada le tenía puesto un nombre, le llamaba a su mono casero, le llamaba a la almohada. Así se inventaba los nombres. Solíamos contar historias, y le contaban muchas historias, cuentos que nos inventábamos hace rato, o hacíamos interpretación de los cuentos. Siempre con un tinte más, gracias a toda la experiencia que hemos tenido con un mayor contenido social. Si mirábamos que en algún cuento alguna princesa terminaba siendo así el papel normal, no el papel normal, ¿verdad? Entonces más bien procurábamos darle un protagonismo, que sea la protagonista, que sea la valiente, que sea la investigadora. Eso intentábamos hacer con los cuentos. ¿Cuál era su comida favorita? ¿Qué era lo que más le gustaba a ella? Le encantaban los chocolates, también le gustaba mi guatita, le hacía guatita y solíamos comer. Como toda niña, los dulces sí le gustaban. Esos eran los platos favoritos de Valentina. ¿Qué travesura puede decir que recuerda hoy en día con una sonrisa? Ella lograba hacer un montón de travesuras y no me sacaba de quicio, siempre más bien al revés, me hacía reír. Alguna ocasión iba con su bicicleta toda y dice: papi, fréname, y se fue de lleno contra el árbol, se golpeó duro, pero se levantó riéndose y eso. Recuerdo que justamente salíamos algunas ocasiones al ciclopaseo y se me adelantaba. Obviamente a mí no se hace el corazón así porque siempre por cualquier peligro, pero como estaba dentro del ciclopaseo mismo, ya regresaba y ya le miraba que seguía y eso, lo que empezaba ya a sentirse ya cada vez más señorita, y entonces con algunas preguntas y algunas siempre recordaré el último día justamente que le vi
por primera vez ella se pintó los labios y vi que sonreía. Estábamos, yo ya hice el desayuno y estaba misteriosa y sonriéndose. Y entonces yo dije algo Es es. la su trampa. Cuando después ya me di cuenta, bueno, ese rato no sabía que decirle, si decirle, a ver, te me quitas porque todavía estás muy pequeña, o eso, abrirme. Y de todas maneras ella solamente se sonrió, yo también le sonreí, se sintió eso como apoyada, y fue la última vez que le... Claro, en este caso ella, ¿qué soñaba ser grande? O sea, ¿cuál era su sueño? ¿Qué carrera le hubiera gustado seguir a ella? Bueno, cuando estaba más pequeña en algún momento yo tenía uno de estos bolsas negros como para meter carpetas y todo eso que usé en el colegio, me parece que fue, y también en la universidad, pero después ya dejé de usarlo y ella se enamoró de ese bolsito y lo llevaba, y como lo llevó a la escuela y era cuadradito, le decían la doctora Cosías. Entonces ya con eso estuvo buen tiempo de que era la doctora Cosías. Pero ya a los 11 años de ella ya se estaba... le tomó bastante cariño a lo de la música, entonces ya se miraba ella a sí mismo como flautista, como música. ¿Cómo es que llegó la música a su vida? En la familia, la mamá tiene muy buena voz. Yo siempre he estado vinculado, aunque no tengo voz, y eso siempre se burlaban mis chicos. Valentina se reía a carcajadas. A ella le conté que yo estuve en el conservatorio de música y le conversé alguna vez que, como no afinaba, la profesora Enriqueta Rivera, que es una de las profesoras antiguas, entonces me dijo, a ver, Rafael, cante. Y a partir de eso que le conté a mi hija, entonces ella se burlaba porque Rafael de España tiene una voz increíble. Y decía, a ver, Rafael, canta, me decía. Y eso, o sea, como una de las tantas anécdotas que tengo con mi guagua, ella se miraba como música. Y eso, o sea, justamente el hecho de que, de todas maneras, yo también estoy vinculada a música con la agrupación Guiñay, con unos amigos que hicimos música en el colegio. Por eso, de hecho, por eso se llama así la librería actualmente, Guiñay. Y aunque hemos retomado la música, nunca me he separado, siempre he estado con mi bombito, y es lo que inclusive hago con los plantones. Siempre que voy a un plantón voy con el bombo, es mi voz. Tal vez no tendré una voz para cantar, no tendré inclusive la facilidad de palabra que otras personas tienen como para expresarse, pero con mi bombo estoy ahí y sé que llega hasta adentro. Haciéndole presencia, más que todo, es mi manera de hacer presencia. ¿Sí? Cuando piensa en ella, ¿qué imagen aparece primero en su memoria? Cuando era chiquita, cuando era bebé, la sonrisa de ella sobre todo, siempre es a veces coincidencial, pero siempre hay personas que tienen esa chispa. O sea, todos los niños suelen ser agradables, ¿verdad? Pero hay niños que a veces cogen y todo el mundo se encariña, todo el mundo conversa, todo el mundo... Hay un apego. Hay un apego, sí. Y ese don tenía Valentina. Entonces, ese don lo tenía y es una de las cosas que siempre estaré recordando. Sí, ese es el término carismática. ¿Cómo era usted como papá antes de todo lo sucedido? Pues un ser humano que intentaba hacer bien las cosas, pero con un montón de jaladas y errores, ¿verdad? Una de las cosas que se optó fue por un trabajo. O sea, yo estudiaba sociología y en esa temporada vendía lo que es música social, videos sociales, también imprimía discos para artistas. Y eso tenía una cierta ventaja porque permitía el tiempo más libre, no había jefes que controlen el tiempo. Entonces yo procuraba estar con mis guaguas, ir con ellos, llevarlos al trabajo, ir a un sitio, ir a otro, ir a un paseo. Algún rato salía un trabajo en el cual se llamaba Cine sobre Ruedas, se pasaban películas en los buses de cine nacional. Ya entonces estaba yo un poco al frente y aproveché para ir a todos los sitios que iba con los guagos. Entonces ahí están un montón de fotos con ellos, qué sé yo, a Manta, a Loja, al Coca, etcétera, etcétera. Procuraba hacerlo. Obviamente sé que que uno es hijo de su tiempo, tiene
tantos errores, tantas cosas que te van construyendo encima que no te permiten, o que después inclusive ves hacia el pasado y dices que me jalé. Y aún así, eh, una de las cosas que me sostuvo, que no me dejaron derrumbarme, vamos, cuando te muere una hija, una parte de tu alma se muere, entonces un montón de cosas dejan de tener sentido, un montón de cosas se acaban, un montón de cosas se vuelven vacías. Experimentas un existencialismo real, ya no solamente lo lees, sino que lo vives. Pero una de las cosas que me permitió sostenerme como persona es eso, el recordar que viví con mis hijos, jugué con mis hijos, con todos. Y eso, aunque uno después termina haciendo cosas equivocadas, pero eso sigue ahí, continúa en tu corazón, en tu mente. ¿Había alguna promesa entre ustedes que aún siente que la sigue cumpliendo? Y con Valentina, Sí. una de las cosas que siempre y que hablamos con Valentina es esta perspectiva de lo social, de no quedarte quieto, de no ser solamente un espectador de la historia, sino de hacerla. Y esto significaba estar solidario con algunas causas. Recuerdo que en ese momento pasó lo de Juliana Campoverde, por ejemplo, y fuimos a algún concierto, algo que se hizo por ella. Y jamás pensé que obviamente iba a estar del lado también de las víctimas por una niña que fue victimada. Y eso un poco como que, o sea, nos dio norte, nos dio sur, siempre estuvimos construidos sobre eso, al menos lo teníamos como referencia. Y hoy día siento que no puedo quedarme callado, a la larga no me puedo quedar callado porque no quiero que vuelva a pasar lo que pasó con Valentina con otras personas. Y algo que sí tengo claro es que lo de Valentina no es un accidente más, algo que pasa fortuitamente, es una consecuencia estructural del Estado capitalista que vivimos. El Estado tiene otros objetivos, solamente con eso, con tener otros objetivos deja afuera a todos, a las niñeces, deja fuera a las juventudes, deja de fuera la posibilidad de construir trabajos, de distribuir la riqueza de mejor forma, y eso automáticamente crea condiciones favorables, el humus, el abono para las mafias, para la trata de personas, para el secuestro. Entonces, en el caso, y como no hay un trabajo organizado, no hay un real trabajo organizado, por eso es que el caso de mi hija quedó así en el aire, no se sabe exactamente quién fue la mano asesina, no se sabe exactamente las razones, si fue que quisieron secuestrarla, si fue que quisieron abusar sexualmente solamente, o sea, no se sabe exactamente qué, pero sabemos que todo es consecuencia de esta estructura estatal. Entonces, eso lleva a que no me quede en silencio. El dolor, la desidia de la gente mismo, del Estado, la impotencia, el ver que la justicia se mueve tan lento, agota, desgasta, y a veces que uno dice, y las palabras del resto de personas, hay un montón de personas que también se acercan a amistades que tal vez con buena intención te dicen, pero ya habla y párale, o qué sacas con eso, ¿verdad? Entonces la respuesta que siempre tengo es, uno, no lo hago y aunque fuera válido, o sea, si fuera solamente por el dolor, que también es válido porque te quitaron a tu hija, y si fuera solamente por el dolor y la rabia, lo haría. Pero no solamente es eso, es también porque no se vuelva a repetir esto, porque haya una opinión pública, para que la opinión pública comience a martillar al Estado y por lo menos haya esa reforma en las leyes para que se ocupen, o sea, para que haya su trabajo, para que por lo menos saquen en planas y digan, la policía investiga, la fiscalía hace su trabajo. Y eso Que no impune y sea justicia. con todos, menos con todos y con todas. O sea, no es posible que 30 años después los Restrepo recién reciban un homenaje, ¿verdad? Me refiero institucional del Estado, porque durante años se lo negó, y así con todos, así con Guillermo Garzón, bueno, con una infinidad que pasan décadas ya.
el caso de Juliana Campoverde lleva 14 años, el caso de Michelle Montenegro lleva 8 años, el de Valentina ya lleva 10 años, está a punto otra vez de prescribir. No es la primera vez, es la segunda vez que está a punto de prescribir. Ya. ¿Y de quién es la responsabilidad? O sea, nuestra ya no es responsabilidad del Estado, de las leyes, que tienen otras prioridades y por eso los juicios se acumulan. Hay una poca cantidad de jueces, de fiscales, y eso es terrible. ¿Recuerda el último momento en que vio sonreír a Valentina? Justo nos comentaba del pintalabios rojo. Sí, justo Se ha sucedido esto. Si pudiera regresar a esa mañana, ¿qué haría diferente? Porque usted nos comenta que tenía esa sonrisa, como pongámosle una sonrisa tan infantil, tan linda, tan plena. tan plena, como lo comenta. En este caso, que igual manera, o sea, fue ponerse un poquito de labial y usted no sabía cómo reaccionar ese instante. Sí, quizás decirle algo, no decirle, pero con una sonrisa lo hablaron todo. ¿Qué cambiaría en este caso? Si es que regresaría esa mañana, ¿qué es lo que usted haría diferente? Esa es una pregunta existencial difícil de responder porque la primera tentación que todos tenemos es de cambiar el pasado, ¿verdad? Dices, ese día haría esto, Pasado y cambiar. pero la historia se va construyendo sobre estos hechos. Lo que quería es abrazarme al hecho vivido, al día vivido, a ese día vivido, precisamente porque lo que está escrito está y hay que vivir cada día. O sea, a veces nos quedamos anclados en un pasado, a veces nos quedamos soñando en un futuro y no vivimos el día a día. Hace un rato dije que algo que me mantuvo vivo es recordar que pasé momentos con mis hijos, que rabiaba porque no hubieran sido mejores, que no hubieran sido más grandes, pero los pasé. A veces pienso en personas que sí estuvieron abocadas totalmente al trabajo y no pasaron con sus hijos, tuvieron que viajar, irse a otro país, verlos a 2 años y de repente nunca verlos. Entonces, vivir y saborear cada instante del momento que está, y sobre todo eso, moverse día para que no se vuelva a repetir otros Valentías, para que el Estado no sea indolente como lo es hasta ahora. ¿En qué momento usted sintió que algo no estaba bien? Sí. Ese día, la mamá de Valentina me llamó y me dijo que Valentina no aparecía. Entonces, el problema es que en el conservatorio afirmaron que la niña estaba en clases, que la habían visto, que le habían tomado lista. Entonces yo le dije a la mamá de Valentina, a ver, si el inspector te está diciendo que está ahí, búscala ahí. Y buscó toda la tarde. Yo le dije, debe haberse quedado dormida, tal vez por el cansancio, pues jugando, se entró en un sitio. Después estaban construyendo una cosa allá en el Conservatorio Nacional de Música y yo pensé que mi niña se había caído. Digo, búscala. Y dio las 6 de la tarde y en vista de que estuvo busca ahí porque el inspector del Conservatorio Nacional de Música dijo, aquí está, yo le tomé lista. Como no la encontramos ahí, le dije, encontrémonos en la escuela. Cuando llegamos a la escuela, ahí fue el primer síntoma raro que me pareció. La escuela estuvo cerrada. Cuando era el instituto, que solía estar abierto hasta las 8 o 9 de la noche, porque yo había pasado muchas veces ahí y estuvo cerrado. Como estuvo cerrado, nos dirigimos a la policía. Y ahí ya me pareció raro. Y es una suerte de circunstancias que se van dando, porque claro, si el inspector ese día le hubiera dicho, aquí no vino Valentina, entonces es obvio que hubiera ido hacia la escuela y ahorita esa entrevista nos estaría dando. El segundo hecho que nos llamó la atención fue cuando se dio la autopsia de Valentina. La perito dio un veredicto que a los 5 minutos, no 10, no 20, a los 5 minutos cambió. En primer lugar nos dijo, la niña fue abusada, la niña fue asfixiada, hay signos de violencia. Y a los 5 minutos dice, ¿saben qué? Me equivoqué. No hay abuso, no hay violencia, ha sido un accidente. Entonces dije, aquí está metiendo mano la escuela.
escuela, alguien que tenga dinero. O sea, ¿quién podría tener interés de que no se sepa? Esa misma tarde el fiscal dice, entierre a la niña, ¿para qué le van a hacer una segunda autopsia? Entonces todo eso, desde ahí disparó y desde ahí ha habido irregularidades. La verdad es que toda una persona que tenía poder de poder cambiar esto, sin embargo que ustedes ya le estipulen qué es lo que sucedió y luego cambiarlo. O sea, que haya ese cambio tal. O sea, es un cambio que a mí lo único que se me ocurre ahora, aventuro, es el dinero, el poder del dinero para que logre conseguir que una persona diga una cosa y luego otra, que un fiscal comience a actuar de una forma en la cual todo el tiempo se supone que debería ser imparcial, pero desde el primer momento el primer fiscal empezó a decir, resínense que la niña murió, ¿para qué no le dejan descansar? Y ese fue el discurso que tuvo Fiscalía en un primer momento. Después entró Mayra Soria. Yo entiendo que Mayra Soria es una fiscal que ha estado justamente al frente de casos de feminicidios, que ha hecho un excelente trabajo en un montón de cosas. Yo sé que inclusive las veces que he hablado con ella ha manifestado su interés por querer que por lo menos ante tanta pérdida de evidencia se pueda hacer algo de justicia. Pero le tocó la mala suerte de que ya no estuvieron esas evidencias y claro, en mí como padre queda ese sinsabor más allá del trabajo de la fiscal Mayra Soria. Entonces, ese es el dolor abierto, o sea, queda esa herida abierta de saber que ¿Qué es lo que sucede? Claro, porque en el caso de Valentina se tuvo que coger jurídicamente hablando en las leguleyadas porque son absurdas, pero están ahí, de un homicidio culposo que obviamente hubo un homicidio culposo porque no hubo un objetivo, un deber de cuidado objetivo de parte de los profesores y de la institución. Pero no solamente fue eso, fue también un asesinato, también hubo violencia. Y durante el juicio, ya cuando se desarrolla el homicidio culposo, no hay cómo mencionar lo otro porque lo anula el homicidio culposo y entonces gana los responsables. O sea, leguleyadas absurdas a mi modo de ver. Y sin embargo, lo que se ha podido hacer es con la fiscal Mayra Soria, en ese sentido. Bueno, continuando con este podcast, me presento, soy Pedro Viguel. Y continuando con su hija, ¿usted cree que en algún momento de todo este transcurso de buscar una justicia, de buscar la misma verdad, creen que lo han dejado solo? Porque me imagino, su familia, las instituciones públicas, las organizaciones han tenido el apoyo con usted, pero en el transcurso en aquel momento, en los primeros meses, ¿ha sentido que lo dejaron solo? De parte de las instituciones hay que golpear puertas y ir buscando el espacio, ¿verdad? En el caso mío, Asfadej abrió sus puertas, también la MARS, que es una organización argentina con miras a tener justamente algunos contactos a nivel internacional, son quienes nos han apoyado. Pero cada institución también necesita ser fuerte económicamente para poder apoyarte con un abogado, ya que en el caso de Asfadej no lo tenía en ese momento, entonces tuvimos que recurrir a la Defensoría Pública. Y hubo un lapso que una amistad se ofreció y ella, por hacerme con esta amistad, recurrió también a otros abogados que al final dijeron, ¿sabes qué? O sea, tienes que pagarnos, si no les. Y así que me quedé solo y otra vez recurrí a la Defensoría Pública. En ese momento, la Universidad de San Francisco y el doctor Albán, Juan Pablo Albán, se abrió bastante para seguir el caso, pero como estaba en pleno proceso el juicio ya, entonces había que esperar que se acabe una etapa para que también ellos puedan firmar, y hasta el momento solamente han firmado la Defensoría Pública. ¿Qué les puedo decir? O sea, cumplen con cumplir, no va más allá. Y entonces, y hablando de que, bueno, hubo una intención de colaborar, obviamente más allá del apartado económico, de que obviamente si necesitas la ayuda, pues hay que aflojar, digamos. Claro. Pero ya
dentro de este proceso, cuando ya fue más arduo, ¿usted sintió una decepción, no parte de las organizaciones, sino de la sociedad en sí? Sí, obviamente. Inclusive a mí me sorprendió un momento. Yo estaba, en el caso de mi hija, hay dos acusadores particulares, la mamá de Valentina y también mi persona. Sin embargo, en alguna ocasión, como vivo al norte, tengo que venir para Simón Bolívar y hubo un accidente, llegué atrasado. Y atrasado me refiero a minutos de atrasado. Y me desvincularon del caso. Ahorita estoy solamente como víctima. Entonces, ¿cómo es posible que tú, como parte acusadora, se te declare abandono de caso porque llegas atrasado y porque así es la ley? Dice, entonces tienen que cumplir. Cuando a la parte que estamos acusando vamos 10 años y si se propone, inclusive ahorita estamos en un recurso de casación que ha propuesto la parte acusada, cuyo objetivo es solamente alargar las cosas como para que prescriba. Entonces, te decepcionas. Entonces resulta que tú eres el castigado y el que se pide que haya justicia pueden aplazar las cosas para que después quedes totalmente afuera. O sea, ellos mismos te señalan a ti como que te paras en rojo. Claro, entonces tú eres, señor, ¿cómo se le ocurre llegar atrasado? Se queda afuera. O peor. Es mi hija, es la muerte de mi hija, es todo un proceso, pero usted queda afuera porque aún así, en medio de todo, creo que con algo de coherencia, a pesar de que soy la parte acusada, ahorita víctima se llama, ya no parte acusadora sino víctima, pero de todas maneras han seguido llegando las notificaciones, pero es que es simbólico, ¿sabes? Que va más allá de cualquier cosa, es lo simbólico, porque el rato que te hacen eso, simbólicamente es un golpe. ¿Ya? Duro la realidad. La misma veredicto de los jueces que se dio hace un año atrás, que para ratificar se demoraron más de un año y medio, y que es irrisoria. Nada, absolutamente nada puede devolver la vida de mi hija. Claro, eso se tiene. Pero se pedían inclusive algunas cosas simbólicas, nada de lo simbólico. Y de la sanción económica es una sanción pequeña, pero, o sea, es a lo mínimo, inclusive se sobreseyó a dos de las profesoras, una de ellas que era la encargada, la que fungía como directora. Entonces, un montón de irregularidades, injusticias, y claro que decepcionan, claro que te dan este sentimiento de impotencia. Y en este caso, usted, bueno, como padre, como hombre de familia, ¿qué le hubiera gustado que las autoridades hubieran hecho desde el día 1, desde la hora que está ella desaparecida, cuando usted se acercó a la policía y que le dijeron, bueno, sigan buscando? ¿Cuál sería la mejor opción para esa búsqueda? O sea, su trabajo, que hagan su trabajo. Cuando fuimos en la tarde, en cuanto nosotros ya fuimos y pusimos una denuncia con la policía era la que estaba encargada enseguida de ir, por ejemplo, a la escuela de Valentina, abrir la escuela de Valentina, encontrar a los, qué es lo que había sucedido, porque habían cerrado. Cuando decía que es estructural, un montón de actividades anteriores, inclusive a la de Valentina, que precautele la seguridad de los niños y niñas. La escuela donde estaba Valentina, claro, nosotros no lo supimos, pero no había contado con los permisos necesarios. Ya. Lastimosamente, a veces uno como padre no cae en detalles que son fundamentales. La escuela no tenía conserje. Ya. Entonces, ¿quién estaba responsable de cerrar las puertas, de abrir las puertas, ¿verdad? Familiares del director, y no había una directora nombrada, ¿verdad? Estaba así puesta a dedo. Entonces tú ves que la educación particular, su objetivo no es lo que te ofrecen, lo que te dicen, una educación de valores, una educación integral, nueva, sino es solamente cobrar una pensión y ya. Entonces, el Ministerio de Educación, cuando pasó lo que pasó con Valentina, el ministro dijo públicamente que era una pena, pero que era una institución privada y que el ministerio estaba para las educaciones fiscales, no para las privadas. Después, en el discurso, tuvieron que cambiar tremenda cuestión
de horror esas palabras que dijo el ministro, esa respuesta, pero es real. O sea, el ministerio después comenzó un poco a fiscalizar lo que son las escuelas particulares. Pienso yo que es parte, justamente lo que pasó con Valentín es parte de que muchas cosas se sacudían y empezaran a hacerse, ¿verdad? Entonces, y la policía también, cuando fuimos, a mí me pidieron, yo estuve hasta las 2 de la mañana, ya, en uno de estos sitios de la policía, y tuve que irme porque no me paraban bola, ya. Cuando llegué a la mañana siguiente a Dinacet, tampoco me pararon bola, estaban ahí haciendo otras cosas, entiendo que también con otros casos, pero otras cosas. Y solamente cuando recibí la llamada de que mi niña estaba muerta, recién la policía se acercó y me ofreció un carro. Entonces, es impotencia, es decepción, es rabia. Lo que hizo el fiscal, o sea, es que son todas las instituciones, el Ministerio de Educación, la policía, fiscalía, los peritajes que se hicieron al principio, o sea, son todas esas acciones las que decepcionan y que muestran que es estructural, no es, es solamente viéndolo así, y estructural como les dije, o sea, detrás hay mafias, y si hay mafias, hay gente que sabe y que no hace nada. ¿Y quienes saben y no hacen nada? Pues los que están en el poder. Entonces es estructural. Y en un punto de vista ya desde otro enfoque, ¿cómo hacía usted para no rendirse en el día a día? Si como seres humanos tenemos días como que sentimientos encontrados de que no puedo superarlo, jamás lo voy a superar, o esa memoria que usted tiene con su hijo, cómo hacía para que transcurriera el día tras día, cómo usted lo llevaba. Pues eso, o sea, lo que les he dicho, el recordarme a mi Valentina, recordar lo que viví con ella, con ella y con mis hijos, recordar haberles bañado, haberles cambiado los pañales, haberles alimentado. Vaya que les alimentaba. Hice con una niña, Nina era una joya para comer. Pero bueno, están todos esos recuerdos ahí. eh, y eso es lo que te sostiene y me da vida hoy día. Y después de todo lo vivido para usted, la palabra justicia en el contexto ecuatoriano, ¿qué significa? ¿Vale la palabra? O sea, es la utopía, es lo que debemos seguir buscándola. Que exista o no existe, pero debemos conseguir que eso suceda. No sé si se logre, en verdad. O sea, con tantas cosas uno no sé si es que se logre, pero hay que luchar por esa palabra. Y disculpe, ya que el momento, como usted cambió, me imagino que cambió para siempre, pero como desde el día usted nos ha contado en toda esta charla que sigue apoyando, ha transcurrido los años, sigue estando presente con su tambor, con su voz más que todo, como usted dice, la Valentina Mesta, pero la memoria es que hay que recordarla. Desde qué momento usted como persona cambió para siempre. Sí, ahí. Tú a veces te construyes como mantienes todavía algo por fuera, pero por dentro todo se derrumba, ¿no? Relaciones personales se derrumban, las cosas cambian. Está bien. Y usted internamente conversa con ella todos los días, habla con ella. Pensar en ella no más que todo, que la acompañe. Ella te está acompañando a ti en el día a día. Sí, se vuelve un referente en tu mente y siempre está ahí, se queda el momento fijo eternamente. Exacto. Y si Valentina viera esta entrevista, esta charla, ¿qué fuera lo que le dirías como ya un mensaje final? ¿Qué hiciste, Valentina? Ni siquiera. Porque siempre la atraviesa. ¿Y ahora qué hiciste, Valentina? Está bien, muy bien. Muchas gracias. Estas han sido sus palabras. No sé si quiere dar más allá de esta charla, dónde estamos ubicados, qué hacemos acá y qué quisiera proporcionar de esta librería. Esta librería es parte de todo lo construido en mi pasado
con mis hijos y lo he construido ahora. No, pese a la destrucción, pese a las cosas que se han terminado, también hay nuevos tiempos, nuevos momentos. Estoy intentando reconstruir mi vida. Volví a casarme y ahora existe esta librería que es el fruto de todo eso, del pasado y también del presente, de las cosas actuales. La librería pide lucha también, justicia para Valentina. Entonces aquí se han hecho algunos eventos por Valentina, algunos conciertos por Valentina, encuentros, y buscamos mantener viva su memoria. Hay un poeta que escribió que Valentina nos visita todos los días aquí entre los libros y las bancas de madera. Valiente Valentina. Entonces está aquí y es la evidencia de que somos humanos, con nuestras luces, nuestras sombras, pero que sí tenemos claro nuestro camino, y es la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de nuevos tiempos, de que Valentinas ya no hayan, de que no existan más asesinatos, más violaciones, más feminicidios.